Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a Dios estamos una nueva semana juntos para estudiar la lección número 7 de este tercer trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Y hemos aprendido un montón. Recuerda que el Evangelio, ¿para qué sirve? Es poder de Dios y sirve para unir, para derribar, unir al cuerpo de Cristo, derribar las divisiones que había entre el pueblo de Dios. Así que, queridos, esta lección número 7 lleva por título El cuerpo unificado de Cristo y estará basado en Efesios capítulo 4 versos 11 y 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de estos dones es importantísimo. Muchos de los que creen tener estos dones les parece que es para sentirse superiores. Y no, querido, estos dones son para la edificación, para la perfección, ir perfeccionando a los santos del Señor. Todos necesitamos colaborar para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Todos los dones que hemos recibido de Dios, ya sea que nacimos con esos dones o que los cultivamos, nos lo ha dado para que nos ayudemos a alcanzar la perfección y la santidad que Dios quiere de nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estamos usando esos dones? ¿Cómo estamos usando los dones que Dios nos dio? ¿Lo estamos usando para erróneamente sentirnos superiores o para servir a otros como debe de ser? ¿Cómo los estamos usando? La imagen utilizada por Pablo de un cuerpo saludable y unificado nos ayuda a entender el objetivo de Dios para nosotros: ser parte de una iglesia fructífera, unida en Cristo. Esto es ser un pueblo saludable espiritualmente en Cristo. Ojalá que al finalizar el estudio de esta semana podamos decir: queremos ser un pueblo espiritualmente saludables en Cristo. La primera parte de nuestra lección lleva por título La unidad del Espíritu. Quiero compartir contigo lo que dice Efesios 4, verso 1 y 2. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es que cada uno de nosotros debe ser promotor de la unidad. Unidad de nuestra congregación, unidad de nuestra familia, unidad de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudio. Debemos de ser promotores de unidad como lo fue Cristo. Pablo hacía eso. Y eso
era lo que más quería acerca de su congregación en Éfeso. El ejemplo que nos puede permitir tener ese espíritu de unidad, ¿quién crees que es? Es Cristo. Cristo necesitaba que sus discípulos, que sus apóstoles estuvieran unidos. Él sabía que habían diferencias que se marcaban mucho porque aún no habían dejado el amor a este mundo. Pero lo que más anhelaba era que ellos se amaran y que en medio de sus diferencias pudieran estar siempre unidos. Por eso Pablo escribe con ese espíritu de Cristo. Pablo escribe en Efesios 4, en el verso 2, soportándoos con paciencia, soportándoos con humildad, los unos a los otros en amor. Queridos, es muy difícil que todos seamos iguales, pero podemos soportarnos en el amor de Cristo. Y necesitamos hacerlo, necesitamos aprender a convivir con diferentes caracteres, pero en Cristo. O sea, yo puedo tener cualidades o defectos que no tiene mi hermano, pero sus cualidades y sus defectos no me estorban para que yo lo quiera, para que yo lo ame en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos de buscar nosotros. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios, que es el capítulo 4, con un conmovedor llamado a la unidad, pero en dos partes principales. La primera parte, que se encuentra en Efesios 4, 1 al 6, él le pide a sus creyentes que fomenten la unidad del espíritu, exhibiendo virtudes que fomenten la unidad. Por eso, queridos, nosotros debemos de ser promotores de unidad. Y en segundo lugar, Pablo identifica al Jesús exaltado, al Jesús victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio. Y describe cómo ellos, junto con todos los miembros de la iglesia, contribuyen a la salud del crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Querido, no importa dónde estés trabajando en tu congregación, sé una persona que promueva la unidad, Es importante que nosotros aprendamos que el promover la unidad es una virtud y las virtudes conducen a la unidad. Como la humildad es otra virtud que conduce a la unidad. La mansedumbre es otra virtud que conduce a la unidad. La paciencia, imagínate cómo no va a contribuir a la unidad. Así que todas las cualidades se agrupan en torno a la temática de alejarse de la arrogancia y en cambio centrar la atención en el valor de los demás. Por eso Jesús dijo que nosotros no deberíamos de valorizarnos más que los demás. Debemos de tener el valor que nos corresponde, el valor de la sangre de Cristo. Humildad, mansedumbre, paciencia, templanza. Estas son virtudes del carácter de Jesús. Por lo tanto, si nos mantenemos, ¿sí?, contemplando a Cristo Jesús por medio del estudio, por medio de la oración, por medio del compartir este hermoso evangelio, este hermoso plan de salvación, pues
Somos lo que contemplamos y terminaremos al final siendo semejantes a Jesús. Cada día semejantes a Él. Si lo contemplamos todos los días. Dios te bendiga. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Unidos en el Único. Y para esto voy a compartir contigo lo que dice Efesios 4, del verso 4 al 6, donde leemos: un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Aquí hemos nosotros encontrado los 7 unos. Tú sabes que en profecía el número 7 es perfección, es el número de Dios. Y Él quiere que esa unidad sea una realidad en Él y en Él y en ti. Y en mí, por supuesto. Cristo dijo que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Imagínate qué sueño más precioso el de Jesús, que fuésemos tan unidos como Él y el Padre. Es maravilloso saber que hay un solo cuerpo, refiriéndose a nosotros como iglesia. Hay un solo espíritu, ese espíritu que trabaja constantemente para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y hay una sola esperanza, una misma esperanza, que es la que nos mantiene todos los días en medio de este mundo de maldad, en medio de este mundo de violencia, de inmoralidad. La esperanza que nos mantiene es de que Cristo muy pronto vendrá a hacer todas las cosas nuevas. Y así como lo soñó desde el principio, serán para nosotros todas las cosas nuevas, donde ya no habrá más lágrimas, más llanto, más dolor. Ya no va a haber más nada de eso. No, nuestro Dios es un Dios trascendente, es un Dios que está sobre todos, pero también es un Dios inmanente que está en todos nosotros. Él está pendiente de lo tuyo, Él está pendiente de lo mío, como si fuésemos el único que existiera en el universo. Por eso nosotros no tenemos nada que temer, porque Dios tiene el control. Él está en cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿No te parece que es maravilloso que el Creador, el sustentador de la creación, el Rey de Reyes, quiere estar unido a ti? ¿Quiere ser uno contigo? Él ya hizo todo lo que está de su parte, lo que tiene que hacer por su parte para que esto sea una realidad. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Entrégate a Jesús, porque Él quiere que seas uno con Él. La tercera parte de nuestra lección lleva por título El Cristo exaltado, dador de dones. Y como que si no nos hubiera dado nada, al final de su sacrificio, Cristo les dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les voy a enviar otro consolador. Ese es el que me va a representar, mi vicario, mi verdadero representante en esta tierra, el Espíritu Santo. Ese fue un intercambio celestial maravilloso. Mientras Jesús ascendía, que no ascendía solo, además de los ángeles, lo acompañaba las primicias. La comitiva de las primicias, esos que resucitaron junto con Él. Eso es algo maravilloso.
Cuando lleguemos al cielo, vamos a saber quiénes fueron esos privilegiados que ya están allá. Su amor es tan grande que no le importó descender a este mundo inferior por ti. Él ascendía con sus primicias, llegando y entregando, y el Espíritu Santo bajando, descendiendo sobre aquel grupo de discípulos que se quedó esperando esa maravillosa promesa que les hiciera Jesús. Voy a compartir contigo lo que dice Efesios capítulo 1, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dime si tú, cuando tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no te llena, no te satisface, no te llena de valor, no te llena de esperanza, te sostiene todos los días. Cuando amanecemos en un mundo que cada día se deteriora más, no solo en su ecosistema, sino en cada ser humano se viene deteriorando. Y entonces tú dices, ¿y qué vamos a hacer? Pues nosotros sí sabemos lo que vamos a hacer y lo que va a pasar. Vamos a sostenernos como viendo al invisible y vamos a esperar todos los acontecimientos finales hasta que aparezca Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Su amor es tan grande que no le importó descender a este mundo tan inferior a él. Pero lo hizo por ti, lo hizo por mí. No sé cuántos de nosotros dejaríamos nuestro trono y nos iríamos lejos, muy lejos, a buscar algo que se nos había perdido. Y eso hizo Cristo. Dejó su trono de gloria por venir a buscarte a ti, por venir a buscarme a mí, porque estábamos perdidos. Pero nos encontró y nos tiene reservados para que ocupemos nuestros lugares celestiales. Recuérdalo, tú tienes un lugar celestial, no dejes que nadie te lo quite. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Dones del Jesús exaltado, y quiero compartir contigo lo que dice Salmo 68, 18 y 19. Subiste a lo alto, tomaste cautivos. ¿Por qué dice tomaste cautivos? Porque esas primicias que él llevó eran cautivos de Satanás, pero que tenían su confianza puesta en él y él llegó y los liberó. Tomaste dones de los hombres, también de los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito sea el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Y sí o no, querido, Dios te colma de beneficios todos los días. Yo doy gracias a Él, porque es cierto, me colma todos los días de beneficios. Todo lo que su pueblo necesita para andar seguro en su camino al cielo y a la tierra nueva, Dios lo ha provisto. Cuando necesitó profetas, le proveyó profetas. Cuando necesitó un libertador, le proveyó libertador. Cuando necesitó jueces, le proveyó jueces. Cuando necesitó un Mesías, un Salvador, le proveyó su Salvador. Así que los dones que Dios da
los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros son para qué? Dijimos para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y la unidad de su pueblo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Necesitaremos dones hasta que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. La Biblia valida la función del don de profecía en la iglesia solo durante el tiempo de los apóstoles y de los profetas. No, querido. Joel 2:28 dice que esta será una señal de la segunda venida. Los jóvenes profetizarán, los niños soñarán, los ancianos tendrán también visiones. Así que, querido, el don de profecía continúa. Dios ha dejado grandes maneras y fáciles para poder probar si el espíritu de profecía que dice tener alguien es de Dios. Recuerda, no todo espíritu de profecía viene de Dios. Necesitamos probar a los espíritus, así dice su palabra. Así que el pueblo de Dios dejó de leer la Biblia y se puso a ser intelectual, a leer libros seculares. Y entonces Jesús necesitó de un profeta que viniera a escribir la Biblia en forma de un libro para llamarles la atención. Nosotros reconocemos a Elena de White como una profetisa de Dios, aunque ella nunca se hizo llamar profetisa. Ella se llamó siempre la mensajera del Señor. Creemos que sus escritos están inspirados por el Espíritu Santo y ninguno de ellos tiene conflicto con las Sagradas Escrituras. Así que proveyó un profeta para despertar a la iglesia de la Odisea, la que pertenecemos nosotros. Despertarla de ese sueño la odicense. Esta profetisa no está en lugar de la Biblia. Es más, si nosotros leemos la Biblia y la estudiamos, no necesitamos los testimonios. Pero si tú no lees la Biblia y te gusta hacer lecturas seculares, lee los libros de Elena de White. Te van a llenar mucho. Van a llenar tu vida espiritual y te van a permitir crecer espiritualmente. Así que los dones del Jesús exaltado incluyen el don profético para su iglesia, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Crecer en Cristo. ¿Sabes una cosa, querido? La unidad no es fácil. Es muy, no puedo decir que es imposible, no. Difícil sí, es muy difícil de obtener. Pero Dios nos ha mandado a ser promotores de unidad. Si cada uno de nosotros nos convertimos en promotores de unidad, entonces nuestra unidad, o sea, la unidad del cuerpo de Cristo al que pertenecemos, va a ser mucho más fácil. Cada uno de nosotros lo promoverá. Hay falsos maestros, tenemos que cuidarnos. Hay falsos pastores, tenemos que cuidarnos, porque endulzan nuestro oído. Y entonces escuchamos ese evangelio, que es el que nosotros queremos, el evangelio permisivo, el evangelio que dice, Dios te ama, como sea, Dios te ama, y no es mentira. Dios te ama como estás, y te acepta, y Él te pide que vengas a Él como estás, porque Él te quiere transformar.
en lo que quiere que seas, en lo que sabe que va a ser mejor para ti, ¿sí? Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con los falsos maestros y los falsos pastores, porque es bien fácil caer en sus garras. Lo que nutre, lo que hace crecer el cuerpo y lo ayuda a mantenerse unido es bueno, mientras lo que lo agota y lo divide es malo. Así que la división es una importante señal del error. Si algo está causando división, ese algo no es bueno. Hay que analizar bien cuando nosotros estamos buscando la unidad. Estamos siendo promotores de unidad, porque de repente nos estamos convirtiendo en promotores de división y eso no es bueno. Siguiendo la verdad con amor, esto nos acercará a Cristo. Y si cada uno hace lo mismo, nos acercará los unos a los otros. Es como los rayos de una bicicleta, que tiene un centro y entonces cada rayo viene de la orilla de la rueda y va al centro. En la orilla de la rueda estamos todos nosotros, pero cada uno, siguiendo la verdad en amor, nos dirigimos hacia el centro. Y en el centro, en Cristo, todos nos unimos. En Cristo, todos nos unimos. Así que hay que tener mucho cuidado con los vientos de doctrina para que no nos lleven. Tenemos que fundamentar nuestra fe en la roca de los siglos que es Cristo Jesús y no seremos conmovidos. ¿Qué es viento de doctrina? Es toda falsedad de la escritura. O sea, te agarran un pedacito de la Biblia y te lo interpretan a su manera y entonces ya, como endulzó nuestro oído, como es lo que nosotros queríamos escuchar, entonces eso nos llama la atención y nos vamos y creemos que es la verdad. Así que fíjate bien, querido, fíjate bien, querida. ¿Quiénes son los que causan más división en la iglesia? ¿Quiénes son? Pues los que están haciendo nada. Esos que no hacen nada, que solo se la pasan criticando, que solo se la pasan haciendo, señalando a los que están trabajando. Cuidado, cuidado con eso, porque son los que están causando división y eso dijimos que no es bueno para el cuerpo de Cristo. Sí, así que aléjate de los que causan división y si en algún momento tú quisiste causar división porque creíste que estaba bien, no lo hagas. Eso no está bien. El causar división es una de las señales que estamos en un error. La última parte de nuestra lección lleva por título Los vientos de doctrinas. Así le puse yo. La verdad es que es un resumen de toda la lección que estudiamos durante la semana. Pero me gustaría que nosotros viéramos qué hacen los vientos de doctrina. Los vientos de doctrina se llevan la paja, lo que no sirve, lo que no tiene peso, lo que no está fundamentado en la roca. Cuando cae el café, el trigo, lo que tú vayas a poner en la zaranda, los zarandeas, ¿qué va a quedar arriba en la zaranda? Va a quedar el grano pesado. Y lo que no tenía peso, lo que fácilmente se deslizó por la zaranda, se llama lo vano. Así que cuidado con ser esa cascarita que no pesa nada. Cuidado. Mejor ser grano bien pesado que se agarre bien de la roca de los siglos para que nada la mueva. Los vientos de doctrina que soplan en la iglesia hoy, no debemos de dejarnos arrastrar por esos vientos. ¿Cómo vamos a evitar ser arrastrados por esos vientos de doctrina?
Querido, no hay otra fórmula. Estudia la palabra de Dios. Estudia. Y tal como nos lo enseñó Jesús, sé una persona que responda con un escrito está. Y no aceptes nada que no esté escrito en el libro. En el libro de las verdades. Querido, en este tiempo saldrán muchos. Fíjate, en el capítulo 24 de Mateo, Cristo nos advierte más de 5 veces acerca de los falsos maestros y de los falsos profetas y de los falsos cristos. Tengamos cuidado. Cuando hacemos grupos exclusivistas, allí no hay unidad sana. Si tú estás en un grupo en el que crees que son amigos, es que nosotros nos llevamos bien, es que no, querido, no es correcto. Tú debes de llevarte bien con todos, con todos. Y yo no estoy diciendo que no puedes tener tu mejor amiga, tu mejor amigo, claro que lo puedes tener. Pero eso no te quita de tener amistad y una buena relación con todos los demás. Recuerda lo que dice Efesios 4:2. Con humildad, con paciencia, soportémonos los unos a los otros en el amor de Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con un estudio más. Que podamos esta semana fortalecer nuestra unidad en Cristo. Que seamos un grano pesado, que no paste la zaranda, porque estamos estudiando, orando y compartiendo el mensaje de salvación. Bendiciones para todos. Abrazos cariñosos. Dios te bendiga.